Vamos, que son las 9 y 7 minutos de la noche. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estará con nosotros el portavoz de, ahora se va a llamar, en estas elecciones, Unidas se puede, en La Laguna, Rubens Ascanio. También estará con nosotros, vamos a hablar del agua, Carlos Acevedo, que es el secretario de la Cámara Insular de Agua. Vamos a hablar de las galerías. ¿Hay agua para tanta gente? ¿Todavía hay agua en las galerías? ¿O hay agua en los pozos? Agua que no haya que desalar, agua que no haya que depurar. ¿Hay agua? ¿Cómo funciona esto del agua? ¿Quién vende el agua? ¿Cuál es el aporte fiscal de los responsables del agua? ¿De los que hacen que el agua nazca? ¿Cuál es la responsabilidad fiscal con todos nosotros? ¿Cómo cotizan, por ejemplo? ¿No? Son preguntas que no hemos hecho nunca. ¿Por qué no nos atrevemos y las hacemos esta noche? Bien, las tenemos preparadas. Pero hoy nos daremos una vuelta por... Hay una denuncia de algunos socios del casino, del Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. Tiene que ver con una nueva habitación para fumar, la Churchill Room, para fumar puros. Bien, hay cierto disgusto por parte de los asociados, tanto que han puesto el asunto en manos de Sanidad Pública, y Sanidad Pública ha respondido. Esta noche van ustedes a ver en primicia la respuesta de Sanidad Pública al Real Casino de Tenerife por poner una habitación a disposición de los fumadores. Ya verán, en un instante, ya lo verán. Pero antes quiero que vean este documento. Vamos a darnos una vuelta por Las Maretas, por Arico. Es un sitio muy bonito. Y aquí tenemos un certificado de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife al que también hemos tenido acceso hoy, que dice así: el pasado día 28 de junio de 2018, y mediante comparecencia realizada por doña Olivia María Delgado Val, en calidad de concejala del Ayuntamiento de la Villa de Arico, sin que coste representación alguna, denuncia ante esta Fiscalía Provincial unos hechos que, según la denunciante, pueden ser constitutivos de delito contra el medio ambiente y la salud pública, dado que en el núcleo Las Maretas, Arico, existe un problema de falta de tratamiento de aguas residuales que van a pozos, puesto que no existe alcantarillado. Bueno, Las Maretas está al lado del mar, de la orilla. No es el primer núcleo que tiene pozos negros. Bastante hemos hablado aquí del vertido de aguas al mar. Bueno, pues como están ustedes viendo, el pasado 8 de enero llega la respuesta certificada de la Fiscalía. Archivo de las presentes diligencias preliminares de investigación, número tal, 213 del 2018, al entender que las mismas no se deduce la existencia de ilícito penal alguno. Notifíquese a la compareciente denunciante, doña Olivia María Delgado Oval, esta resolución haciéndole saber que está en contra del presente decreto de archivo, no cabe recurso alguno y, si lo estima pertinente, puede retirar la denuncia ante el juez de instrucción competente. Juan José Armas Marrero, concejal de Obras y Servicios Públicos de Sanidad de Arico. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Usted esperaba que la Fiscalía archivara esta denuncia? Bueno, nosotros teníamos la esperanza de que así fuera, porque vamos a ver, en muchos barrios de Arico, en la costa de Arico, pues la gente tiene pozos, cada uno tiene su pozo en su vivienda. Algunas viviendas pues se fueron uniendo y tienen varias viviendas conectadas a un mismo pozo. Y no existe todavía, existe la red de alcantarillado, pero no existe estación de bombeo que está en vías de llegar a una solución pronto para tenerla. Bien, allí no, obviamente por lo que escucho no hay forma de depurar esos pozos. No hay forma de depurar las aguas negras. El problema es que al estar varias casas a lo mejor conectadas a un mismo pozo, sí, pues en algún momento puede haber un desbordamiento, pero no es un desbordamiento que va al mar, sino va a lo mejor a una calle determinada de Las Maretas, y el ayuntamiento pues lo que estamos haciendo es actuando. Si sanitariamente pues produce algún problema para los vecinos, sí, pues actuamos y pues vaciamos con su bomba, limpiamos la calle, hacemos lo que tengamos que hacer sanitariamente para que no siga produciéndose el tema, porque a veces incluso no sabemos ni cuántos vecinos están conectados a esos pozos, porque fueron hechos hace mucho tiempo y es prácticamente imposible. Bueno, estamos viendo unas imágenes aéreas de La Mareta, esto está al lado del mar.
Efectivamente, está al lado del bar, es uno de los barrios que linda con Granadilla, con la zona de Chimiche. ¿Está afectado por la ley de costas? Tiene algunas viviendas afectadas, pero la mayoría están consolidadas como suelo urbano y ahí se aplican los 20 metros. Vale, vamos a ver, hay una cosa que a mí me extraña. Doña Olivia María Delgado Vázquez, la concejal, también senadora del Partido Socialista, fue alcaldesa de Arico. Efectivamente, pero también tuvo su responsabilidad en el tema porque tampoco había alcantarillado el tiempo que ella fue alcaldesa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que presenta esta denuncia en junio de 2018 ante la Fiscalía? ¿Se pretendía que se hiciera el alcantarillado en 2 meses, en 3 meses? ¿Cómo Efectivamente, y además que es ahora mismo lo lleva el propio Cabildo Insular, el Consejo Insular de Aguas, dentro de los programas de saneamiento del Cabildo. ¿Pero usted ha denotado mala fe en esta denuncia en algún momento? Bueno, yo creo que sí, que hay bastante mala fe porque cuando ella fue alcaldesa y si quiere ser alcaldesa, también le va a producir lo mismo porque la red de alcantarillado no es tan fácil ponerla y darle salida porque también tenemos problemas con los emisarios para seguir tirando el agua al mar por emisarios y no depurarla. Es que no hay depuradoras comarcales, por tanto, no es tan fácil llegar a una solución pronto. Y esas aguas, no las de las maretas, porque ya me dice que van a Pozos Negros, esas aguas que se vierten al mar, ¿tienen el pretratamiento que dice el Consejo Insular de Agua que tienen que llevar? Claro, tienen, por ejemplo, los emisarios que tenemos en Arico tienen un filtro. Antes se recoge lo sólido y se va lo líquido, pero no hay depuradoras en ningún sitio no de Arico, de prácticamente pues la mayoría de la costa, desde Candelaria hacia abajo, están habiendo muchos problemas convertidos al mar que a veces son controlados y a veces son incontrolados. Bueno, entonces, ¿usted cree que lo de las maretas se resolverá Vamos a ver, el Cabildo Insular junto con el Ayuntamiento tiene que poner a disposición el terreno para la construcción de la estación de bombeo. Ya tenemos el expediente de expropiación iniciado porque el suelo no se sabe exactamente de cuántos propietarios es, porque en el registro de la propiedad no figura un propietario solo, sino varios. Sí. Entonces lo que hemos hecho es expropiar de forma urgente y el ayuntamiento pondrá a disposición del Cabildo ese suelo para que se haga la estación transformadora o la estación de bombeo y se pueda conectar la red que ya está puesta, la red general del alcantarillado. Sí la tenemos, pero faltaría solo el bombeo, la impulsión hacia el emisario que está en estos momentos en San Miguel de Tajao. Ya, pero ¿depuradora está contemplada por esa zona o por el municipio? Sí, el Cabildo dentro de sus planes tiene una depuradora comarcal que va por arriba de la autopista en la zona del vertedero insular. Que ahí es donde se tendría que bombear el agua, digo. Exactamente, ahí tendría que ir toda el agua, depurarla y reutilizarla, que es lo que sería lo lógico. Pero estamos hablando ya de todavía un tiempo largo, ¿eh? Efectivamente. No podemos engañar y incluso en este caso muchos días vino la policía del Seprona pues preguntando incluso a los vecinos quién estaba conectados a los pozos o no, con un problema para los vecinos porque se sentían pues prácticamente como si lo fueran a denunciar y claro, todo fue a raíz de esta denuncia en Fiscalía que el juez te diría pues los informes correspondientes como es lógico. Ya, bueno, pues lo que dice la fiscal es que esto se archiva. Efectivamente, porque es que en muchos municipios estamos en las mismas circunstancias que las maretas. Yo he visto parte de la resolución de la fiscal. Me gustaría haber visto más, no he podido conseguir el resto del documento. De todas maneras... ¿Qué argumentación da la fiscal para archivarlo? La fiscal, pues la argumentación que da es que no se ve indicios porque, bueno, el ayuntamiento está intentando resolver el tema con la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo para recoger las aguas residuales y claro, los pozos son individuales de cada persona, no van a ir contra pues
un pueblo entero. Hombre, vamos a ver, el motivo de esta llamada y abrir el programa con este asunto es, a mí me parece, en primer lugar me parecía pintoresca la denuncia, ¿no? que la desconocía ante la Fiscalía. Y tal como están los delitos medioambientales, a uno de ustedes le podía haber costado caro si esto llegaba... Efectivamente. Yo creo que bueno, pues nosotros la verdad que desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo el esfuerzo posible para resolver esos temas. Uno de los barrios más difíciles que tenemos para ese tema es Las Maretas, porque además queda bastante lejos del emisario que está en Tajao, pues tenemos que pasar otros 2 barrios más para llegar al emisario y, como bien decíamos, pues no tenemos una depuradora donde depurar esas aguas y que esas aguas salgan al mar pues depuradas como debe ser. Oiga, ¿quién no ha hecho el trabajo? Y ya termino. ¿Quién aquí no ha hecho el trabajo? Bueno, yo creo que aquí hemos hecho todos lo que hemos podido. Lo que pasa que los barrios, pues estos surgieron en su momento, pues sin ninguna ordenación. Ahora se han ordenado, se han intentado ordenar, pero queda todavía algunos servicios básicos que seguramente, pues quien estemos en el ayuntamiento en la próxima legislatura, pues intentará pues resolverlo, porque esto es básico para que un pueblo pues siga teniendo una convivencia lógica dentro de la actualidad. Si no me equivoco, usted va a cabeza de lista de Coalición Canaria. Efectivamente. Vale, ¿se compromete entonces a eso? ¿A meter el acelerador? Efectivamente, es uno de los principales compromisos que tenemos de resolver todos los temas de saneamiento de la costa, sobre todo, que es lo que más problemas nos dan, porque la parte alta no nos da pues muchos problemas. Muy bien, don José Armas Marrero, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, asunto archivado en la Fiscalía. Lo que pretendía ser una denuncia medioambiental terminó archivada en la Fiscalía. Y esta mañana estuvo en Radio El Día con Bebe Moreno, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que también habló de esto, de las aguas, quien entre muchos asuntos, trató el tema de la necesidad de ampliar la estación depuradora de aguas residuales, la EDAR del barrio de Buenos Aires, para el que el Estado adjudicó 20 millones de euros, cantidad insuficiente, dijo, porque considera que se trata del mayor problema medioambiental de Canarias. El objetivo del ayuntamiento es que se depure el 100% del agua de esos 3 municipios. Ese es el objetivo. Pero para llegar al objetivo, el Estado tiene que hacer una obra de 30 millones de euros, que acaba de adjudicar por 20, por 11 millones de euros menos, y que todavía no ha movido ni una nada. Y no se oye, ni se espera, ni tenemos noticias de que se mueva nada. Y me preocupa mucho, me preocupa muchísimo. Es el mayor problema medioambiental que tiene Canarias en estos momentos. Y no veo movimiento por parte del gobierno de España. Espero que empiecen ya la obra, la empiecen y la terminen. Y que se haga bien, y que no tenga problemas. Y recuerdan ustedes el controvertido asunto del emplazamiento de la Ciudad de la Justicia, de la flamante Ciudad de la Justicia, que se pretende hacer en Santa Cruz de Tenerife, igualita que la que hay en Las Palmas de Gran Canaria. Pues dijo que está pendiente que se modifique la ordenanza urbanística para la zona y poder dotar de más metros cuadrados esta Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos. Solamente en estos momentos hay una parcela que podría ser destinada a Ciudad de la Justicia. Incluso llegó a haber un proyecto por parte del gobierno de Canarias, que era un edificio pues de X pisos, por lo menos 20, y una gran torre, y hoy parece que eso no le vale a la Ciudad de la Justicia. Luego hay que ordenar urbanísticamente la zona para que se dote de más metros cuadrados a la Ciudad de la Justicia y pueda ir allí. Y hablando de saneamiento, hombre, había que preguntarle por el alcalde cuándo va a haber saneamiento, por ejemplo, en Las Teresitas, en la playa de Las Teresitas. Cuando tengamos aprobado definitivamente ese plan de ordenación, que hemos tardado un montón por la cantidad de informes que lleva, pues con eso ya podremos sacar las obras de saneamiento, de iluminación y de paseo. Pero sin eso, igual que Valle Seco, no es posible hacer las obras. Luego, ¿qué hemos trabajado en este mandato? El plan especial de ordenación, con muchas dificultades, con muchos problemas, pero intentando sacarlo adelante. Se aprobó inicialmente y ahora tiene que aprobarse definitivamente. Si se aprueba definitivamente,
no habrá problema con que en el siguiente mandato saquen las obras de saneamiento, que no tiene saneamiento en la playa, iluminación, para que por la tarde y por la noche pues el parking sea seguro, y luego un paseo, que parece lógico que una playa de esas características tenga un paseo, ¿no? Y Cristina Valido, esta mañana la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, también en Radio El Día, visitó los estudios de la emisora para ser entrevistada por nuestro compañero Pepe Moreno, donde precisamente habló del crecimiento de trabajadores sociales que espera a partir de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, que piensa se pueda aprobar en el último pleno del 27 de este mes de marzo. Con la ley que les otorga esa posibilidad y los recursos que hemos incrementado, este sea un año en el que puedan crecer los trabajadores sociales en los municipios y con ello podamos empezar a dar los pasos a esa renta canaria de inclusión que supone la modificación de nuestra PCI para ampliarla a más colectivos. De entrada, si la ley se aprueba ya, que me han hecho llegar ayer, que probablemente la fecha sea la del último pleno, la del 27 de este mes, las familias con menores a cargo, tal y como recoge la ley, ya no tendrán un tope de 24 meses. Siempre que la situación económica se mantenga y no tengan ingresos, podrán seguir recibiendo esa renta y no saldrán como salían antes. Y esto también es muy importante si lo vinculamos a la lucha contra la pobreza infantil. Son familias que tienen menores a cargo que no tienen recursos. 21 a 23 de la noche, estamos en directo, en un día más. Este programa se emite a través del Día Televisión. Bueno, una cuestión más de Cristina Valido. Volvió a hacer hincapié en que los datos que facilita la Asociación de Directores de Gerentes de Servicios Sociales no son correctos. Esta asociación, por ejemplo, pone de manifiesto que Canarias es la comunidad que registra la peor tasa de cobertura del país en la atención de dependientes y que necesita 4 años para asistir a las personas a las que ha reconocido como tales, como dependientes. Ha dejado de percibir del Estado 76 millones para el abordaje de estas actuaciones. Pues según Valido, esta asociación no incluye, entre otras, las partidas de los cabildos insulares. Ellos insisten en que ellos no pueden sumar lo que ponen los cabildos, pero ellos no entienden que los cabildos que no existen en el resto del territorio son instituciones de la comunidad autónoma que tienen delegados los servicios y que financian con nosotros a través de unas transferencias que no aparecen en el capítulo de dependencia, sino en las transferencias a los cabildos. Y si eso no se tiene en cuenta, esa división va a seguir siempre arrojando números muy inferiores a los que se ponen. Y en esa lucha llevamos un montón de tiempo y no lo conseguimos, pero que esa asociación no entienda que los cabildos forman parte de la comunidad autónoma, que tienen la delegación por ley, que ponen el 50%, no considere ese dinero, no considere el dinero que metemos en infraestructuras, no consideren otros servicios a la dependencia que financiamos, y nos den ese dato, no significa que los canarios nos neguemos a entenderlo, que los canarios no conozcamos las cifras de cuánto se gasta. Y miren esta imagen. Vamos a poner la imagen, la que viene a continuación. Mírenla. Políticos, gente de la izquierda, del centro, algunos de la derecha, de Coalición Canaria, nacionalistas e Inma Évora. La activista Inma Évora. Bueno, estamos viendo al candidato al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el Partido Popular, también al concejal Óscar García de Asuntos Sociales, un nutrido grupo de políticos, porque todos en torno a Inma Évora, desde hoy con una oficina de derechos sociales ubicada en la calle Juan Pablo II, número 50. Allí un equipo técnico multidisciplinar va a informar, va a intermediar y acompañar a las personas que acceden al servicio en los procesos de búsqueda de soluciones, por ejemplo, ante la pérdida inminente de una vivienda, cuando te llega la carta del banco. Hasta ahora se reunían en la calle. El proyecto se llama Descanarias y arrancará mañana a través de las redes sociales y en esta misma oficina, cuyos horarios están aún por establecer. Una nutrida, como ven ustedes, representación política, estuvo presente en la presentación. Nadie se la quiso perder, por lo visto.
darle forma en un punto de información para que la gente pueda llegar y acceder también telefónicamente, online, a través de otras vías, para poder ser atendida. Nosotros lo que queremos es seguir mediando con estas familias, tener la interlocución en la administración pública a la hora de facilitarle a las familias, bueno, pues todos los trámites administrativos que hay que gestionar, evitar en muchos casos pues que se realicen los desahucios sin alternativa habitacional, precisamente porque muchas veces llegan tarde y la administración con su burocracia pues impide que los plazos se cumplan. Llegan donde la administración no llega habitualmente. Hay muchas personas que se encuentran desorientadas a la hora de buscar una alternativa habitacional o a la hora de simplemente buscar una ayuda, y ellos tienen la capacidad de asesorarlas, de enfocarlas y de conectarlas con la administración pública. Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. Imágenes que llegan a esta redacción de socios y socias indignados porque ahora hay un club de fumadores. Lo ha puesto en marcha su presidente, Miguel Pérez Camacho. Es un club de fumadores al más puro Churchill, con puros. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho esos socios indignados y esas socias indignadas que no han conseguido la respuesta que esperaban? Pues irse a Sanidad. Ahí está el club, lo están viendo. Y se han ido a Sanidad con este documento, que también les ponemos. Véanle. El documento dice lo siguiente: la respuesta de Sanidad a las súplicas de estos socios del Real Club Casino de Santa Cruz de Tenerife. En relación al escrito recibido de entrada número 10722, hace un correlato y empieza a decir: en el caso que nos ocupa, insisto, es una respuesta de José Juan Alemán Sánchez, director general de Salud Pública. Dice: en el caso que nos ocupa, la habitación señalada en ningún caso puede habilitarse como zona en la que está permitido fumar, pues se entiende que queda afectada por los apartados de las leyes anteriormente citados. La habitación en zonas para fumar solo está permitida según el artículo 8 en hoteles, hostales y establecimientos análogos. Además, como excepciones a la norma, se establece la posibilidad de habilitar zonas para fumar en los establecimientos penitenciarios, disposición adicional sexta, centros o establecimientos psiquiátricos de media y larga estancia, disposición adicional octava, dice, y en centros residenciales de mayores o de personas con discapacidad, disposición adicional décima, dice la respuesta a estos inconformes usuarios y socios del Real Club, del Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. En ningún caso, dice el documento de respuesta, en ningún caso estas excepciones son aplicables al caso en cuestión. Por lo tanto, queda claro que no se puede fumar ni habilitar zonas para fumar en las estancias del edificio para las que se solicita la valoración. Esta es la respuesta contundente, insisto, de la Dirección General de Salud Pública ante la súplica, ante las preguntas de los socios inconformes porque se haya montado en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife esta habitación, la Churchill Room, para fumadores. Bien, queremos preguntarle nosotros ahora mismo a Abel Román, que es de la plataforma No Fumadores ORG. También es verdad, hemos hecho nuestra gestión con el casino, hemos invitado a Miguel Pérez Camacho, a su presidente, actual responsable máximo, que hable con nosotros. Y ha dicho que todo está en ley, que no... que es legal. Vale. Eso lo dice él. Y esto es lo que dice Sanidad. Abel Román, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y un saludo cordial a todos los oyentes. ¿Y ustedes qué valoración hacen de esta documentación que ha recibido estos denunciantes, socios del Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, ante la habitación de fumadores, la Churchill Room? Bueno, pues según el director general de salud es absolutamente ilegal, como pone en el documento, supuestamente ilegal, por lo cual a nosotros nos extraña muchísimo que una entidad como es el casino y al mando de su presidente sean capaces de poner un club de fumadores en un edificio en que a todas luces, según lo escrito del director general de salud, es ilegal. Es difícil comprender cómo responsables de entidades públicas y sociales
vuelven otra vez a meter la pata en el tema de fumar. Es un ejemplo tremendo para la juventud, para los socios y sobre todo hacerlo de una manera ilegal como lo están haciendo. No me lo explico porque el señor presidente del casino es un abogado, debería estar informado totalmente a esta cuestión y bueno, no abogado, estar supuestamente engañando a la gente con este tema. Abogado, parlamentario, diputado, o sea, de legislación sabe un rato. Menos de lo que es un club de fumadores, por lo visto. Y sobre todo, la carta que ha hecho el director general de salud es contundente, ¿no? No se puede hacer un club de fumadores dentro de otra entidad que tenga contacto con los socios de esa entidad. Tiene que ser algo aparte. Oiga, yo me imagino en esta habitación que ahí, bueno, pues serán atendidos por camareros y por personal de servicio, ¿no? El personal de servicio tendrá que entrar en esa habitación. Si no quiere ser molestado por el humo, ¿qué hace? ¿No atiende a esos usuarios, a esos socios del casino? Bueno, es que eso es otra fórmula, eso también es ilegal. Los camareros no pueden entrar en esa habitación donde está fumando la gente. Ajá. Es ilegal. Solo pueden estar ahí fumadores. No puede entrar un camarero a servir. No pueden haber entradas al casino por ese lugar. Tiene que ser cosas independientes. Es decir, esto es un completo disparate. Que es increíble que como una sociedad como es el casino haya sido capaz de hacer esta ilegalidad. Oigan, vamos a ver, el casino uno puede entender que es una sociedad privada, es una sociedad semipública. Bueno, es una sociedad privada, social. Entonces, volvemos otra vez a la carta que ha hecho el director general de salud. Las únicas excepciones donde se puede hacer un club de fumadores, usted lo ha dicho para no ser repetitivo, ¿no? Sí. Nunca, jamás, en una entidad social como es el casino. Y sobre todo, no teniendo entradas independientes. Tiene que ser una entidad jurídica independientemente del casino, en instalaciones independientes del casino. Esto es un disparate y una irresponsabilidad social tremenda. Señor Román, desde la organización que usted preside, nofumadores.org, hemos visto distintas iniciativas, incluso algunas en el estadio del Heliodoro por parte de ustedes y demás, ¿no? Sí. Aquí podrían actuar, podrían hacer una recomendación, podrían decirle a los socios que están desconformes con esta medida del señor Pérez Camacho del casino que acuda a ustedes. No lo sé, se me ocurre hacerle esa pregunta a estas horas de la noche. Bueno, ellos acudieron a nosotros. Ajá, y nosotros los asesoramos para que pusieran ese criterio ante la Dirección General de la Salud. Nosotros los hemos ayudado a que vayan a las entidades pertinentes, que son las que tienen que decidir qué es lo que está pasando en el casino. Ya. Bueno, y estos socios, con esta documentación, con esta respuesta del Director General de Salud Pública, de José Juan Alemán Sánchez, ¿qué pueden hacer? ¿Ir a los tribunales, por ejemplo? Pues lo que dice la carta, hacer la denuncia ya en firme, y entonces la Dirección General de Salud Pública hará las acciones pertinentes ante esta supuesta ilegalidad. Muy bien. Señor Román, don Abel Román, nofumadores.org, gracias, porque se ha levantado una polémica, una polvareda con este asunto que teníamos que atenderlo aquí. Ya ha salido del casino y ya es una comidilla, sobre todo cuando ya tenemos un documento oficial, oiga. Documento oficial, una respuesta del Gobierno de Canarias. Y mire, y si usted me lo permite... Con lo cual sale del casino y ya se imbrica en la sociedad, ya es noticia este asunto. Dígame. Mire, yo quisiera hacerle unas observaciones de lo que significa fumar aquí en la región canaria. ¿Sabe usted cuántas personas mueren por el tabaco al año por fumar? Datos de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, 2.300 personas al año. El gasto sanitario que provoca fumar son 190 millones de euros al año. Cifras oficiales de la Unidad de Mortalidad, Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Por eso es de una irresponsabilidad enorme que presidentes de entidades sociales no den ejemplos a la sociedad y sobre todo a la juventud que está en el que va al casino, que no den ejemplo para que esta lacra que es fumar
sea cada vez menos. Bien. Por eso es tan grave esta cuestión. Bien, insistimos, la Dirección General de Salud Pública, en respuesta a socios del Real Club Casino de Santa Cruz de Tenerife, en relación a esta habitación de fumadores, la Churchill Room, responde que no se puede, no puede disponer el casino de esta habitación, un documento oficial en respuesta a estas personas. Y bueno, y nosotros, como dije antes, nos pusimos en contacto esta mañana con el presidente Miguel Pérez Camacho para invitarle a intervenir en este programa y nos ha dicho que no, pero que esto es legal, que lo que han hecho es legal y está en orden. Bueno, la Dirección General de Salud Pública dice lo contrario. Gracias y muy buenas noches, señor Abel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a la publicidad. Vamos a entrevistar, vamos a charlar aquí en un rato con Rubens Ascanio. Es el candidato de nuevo, repite, a la alcaldía de Santa Cruz de La Laguna. Pero Rubens en el último pleno dijo una cosa que también sigue rodando, y vamos a ver si la mantiene a estas horas de la noche. Tiene que ver con supuesto acoso sexual a personas que de una forma u otra reciben favores para trabajar en empresas públicas del ayuntamiento. O podrían recibirlos, o lo recibieron, si no entendimos mal de sus palabras. Vamos a ver si nos aclara. Será a vuelta de la publicidad. Vamos a ver las imágenes de la presentación ayer. Unidas se puede. La Laguna. Vuelven. En las que una vez más nos encontramos, como he dicho anteriormente, con personas de poder. Unidas se puede. ¿Es una pintadera, Rubens? Recuerda una pintadera, recuerda un abrazo. Es al final un trazo que se hace de 4 veces, que al final la suma de las organizaciones que están Así se puede, Podemos, Izquierda Unida y ECU, además de muchas personas independientes en este proceso de confluencia que ya dura desde 2015 y que creo que marcará el 2019. Vale. Vamos a escuchar tu momento ayer en la plaza. Vamos a escuchar a Rubén Ascanio, ayer, la presentación. En el 2015 estuvimos a un pelo de lograr la mayoría necesaria para cambiar el municipio de La Laguna. 13.000 laguneros y laguneras apostaron por el cambio en la forma de Unidas se puede. Ahora mismo estamos con las ilusiones renovadas, con un equipo que combina experiencia y digamos gente nueva que se incorpora al proyecto, y eso nos da todavía más energía para poder enfrentar una campaña que será complicada. Sabemos perfectamente lo importante que es tener y contar con un grupo como Unidas se puede dentro del Salón de Plenos de La Laguna. Nuestro grupo municipal ha presentado más de 200 iniciativas en el presente mandato. Más del 50% de las iniciativas plenarias han sido de Unidas se puede. 50% de las iniciativas plenarias de ustedes han trabajado, 6 concejales actualmente, 13.000 confianzas, ¿no?, adquiridas, 6. ¿No bajará Unidas se puede? ¿No bajará? Yo espero que no, la sensación es más bien de todo lo contrario. Ahora mismo estamos quizás en un momento evidentemente de pre-campaña donde mucha gente se te acerca, hay mucho ánimo, lo pudimos ver a las puertas del ayuntamiento ayer en el acto de presentación, un lunes por la mañana, donde un montón de compañeros y compañeras se animaron a pedirse un momento de sus trabajos para participar, para sumar en este proceso. Yo creo que bueno, es da una idea de la cantidad de gente que ahora mismo está ilusionada. ¿Qué importancia tiene el nombre de Unidos se puede a Unidas se puede ahora? ¿Cuál es la importancia de ese nombre? El cambio tiene un sentido, evidentemente hay un guiño hacia un proceso que es muy importante, que reivindicamos también como organización política. Nos parece que ya era hora que el 50% de la población pinte todo lo que debe en nuestra sociedad, y esta idea de Unidas al final es que las personas unidas
sin duda pueden. Y ese creo que es uno de los elementos centrales de nuestro discurso, poner las personas en la clave fundamental de la acción y del trabajo. Eso creo que debe ser lo que debe recuperar el Ayuntamiento de La Laguna, que hasta ahora está un poquito desorientado, la verdad. En este programa ya he escuchado más de una vez que tenemos sensaciones de que las cosas van a ir bien, de que va a ser positivo, que la gente me para por la calle, pero son sensaciones. Bien, es verdad que las encuestas no funcionan muy bien últimamente, ¿no? Sí, que nosotros tampoco tenemos dinero para las encuestas. Somos a día de hoy el único grupo que ha renunciado a las cantidades que el alcalde de La Laguna acordó en un pleno del año 2016, 240.000 euros de incremento para los grupos municipales, y nuestro grupo mantiene esa renuncia a esa cantidad, que evidentemente son más de 100.000 euros, hubiesen sido más de 100.000 euros que para la campaña vienen fantásticamente bien, pero preferíamos mantener la ética a tener una buena campaña o a tener unas buenas encuestas. Pero las encuestas no son solamente para que te digan cómo vas a quedar a las elecciones, las encuestas son para ver cuál es el malestar de la gente, si les gusta más una cosa que la otra, y entonces tú a raíz de ahí puedes diseñar una campaña. Tampoco ni siquiera esas preguntas está haciendo Unidas se puede. Lo estamos haciendo a través de reuniones vecinales, es un trabajo mucho más complicado. De hecho, acabamos de llegar de una reunión en San Luis Gonzaga, donde nos hemos encontrado con un grupo de 20 vecinos y vecinas, y es un trabajo muy de hormiguita, pero creo que necesario, importante, y que nos da una imagen muy clara de cómo está el territorio, de las sensaciones que hay ahora mismo en los pueblos y barrios de La Laguna. Vale. Mire, voy a entrar ya directamente al trapo. Me gustaría poner el siguiente corte que tenemos preparado. Último pleno de La Laguna. Interviene usted. Después intervino Javier Abreu, que por cierto, después le preguntaré qué sensación tuvo con la intervención que me pareció airada, virulenta de Javier Abreu contra su intervención. Y fue después de escuchar esto. Un elemento muy importante, y yo creo que además que hay que ponerse muy serio con este tema, el acoso sexual dentro de algunos de los servicios. Esa realidad sobre la que existe un velo de miedo, sobre la que te la transmiten trabajadoras que no se atreven a denunciar públicamente una realidad que es una realidad muy complicada. Creo que el ayuntamiento debe intervenir. Y no solo eso, es que hay público, pueden buscar en internet si quieren, hay denuncias públicas que afectan a responsables de algunos servicios donde se establece presiones sexuales para poder mantenerse, por ejemplo, en convenio. Y eso está publicado en internet. Creo que es tremendamente grave que esto pueda existir en el municipio de La Laguna, y nos parece necesario aplicar medidas para prevenir cualquier tipo de elemento que tenga que ver con el acoso, tanto laboral como sexual, en los servicios públicos o en los convenios. Dígame una cosa, señor Ascani, ¿usted iba con ese discurso preparado? ¿Sabía lo que iba a ser o le salió espontáneamente diciendo lo he visto en internet y les voy a contar lo que he visto en internet? Porque después de ahí el alcalde, por ejemplo, dijo que los servicios jurídicos iban a tomar carta del asunto a ver si era constitutivo incluso de un delito por su parte, en el sentido de que había un encubrimiento por no haberlo denunciado antes. Bueno, ese pleno concretamente, la moción que trasladamos en esa sesión plenaria es una moción que llevamos trabajando varios meses con representantes sindicales de las distintas empresas que actualmente prestan servicios públicos, que fueron privatizados en la mayor parte de ellas en los años 90, donde hay una cantidad enorme de personas que están haciendo un servicio muy importante para el municipio, que están en unas condiciones, en muchos casos, de precariedad laboral, que hemos trabajado con ellos y con ellas en distintos conflictos laborales que han mantenido en los últimos años, y uno de los elementos fundamentales y un acuerdo además de ese pleno por la mayoría de los concejales y concejalas de ese pleno, igual que el que se refiere al acoso sexual, fue acabar con los recortes del 5% del salario que llevan sufriendo trabajadores de algunos de estos servicios, especialmente el servicio de limpieza urbana, desde el año 2012. El Pleno de La Laguna ha tomado una decisión que creo que va a beneficiar a muchísimas personas, y fue una iniciativa trabajada y elaborada con las personas que son parte de esos servicios públicos fundamentales. Pero a ustedes de forma preliminar se le une el PSOE nada más en principio.
con el PSOE ellos nos hacen una serie de aportaciones a la moción original. Hicimos una autoenmienda que modificaba algunos de los puntos inicialmente presentados. Esa moción ya llevaba 2 plenos sobre la mesa y tocó su debate y afortunadamente fue aprobada. Con respecto a la parte de las acusaciones vinculadas a esas situaciones de acoso sexual, parten de personas que nos van transmitiendo en las distintas reuniones, en encuentros posteriores a esas reuniones, incluso una vez presentada la moción en el registro municipal, personas que te comentan que, bueno, que conocen casos de personas, de allegados, que de alguna manera han sufrido situaciones que son, desde nuestro punto de vista, situaciones de acoso. ¿Situaciones de acoso que han terminado en denuncia? Por desgracia, no. Porque existe miedo, porque la dinámica fundamental para trabajar en una empresa que presta servicio al Ayuntamiento de La Laguna durante años ha sido la dinámica del enchufe, de un político que levanta un teléfono y llama a la empresa X y dice, mira, contrátame a esta persona. Y eso, aunque mucha gente dirá, bueno, qué suerte, que le colocan en un puesto concreto, pero no, eso genera que haya muchas personas que a día de hoy están pagando 10 años, 20 años después, están pagando una cuota de miedo porque al final es como mi puesto de trabajo viene de un favor. Y esas personas ya han amortizado ese favor, esas personas ya no pueden tener miedo, esas personas tienen que tener plenos derechos y plenas garantías. Y saber perfectamente, a pesar de lo que ahora mismo les diga Coalición Canaria, de que como pierdan las elecciones van a perder su puesto de trabajo, como les están diciendo, somos conscientes de ello, tienen que saber que tienen plenos derechos y plenas garantías en el gobierno que salga en el próximo mandato. Pero señor Escani, vamos a ver, decir que esto no es nuevo es una perogrullada, porque todo el mundo sabe que la frase típica en este país ha sido yo conozco al concejal o yo conozco al alcalde o el alcalde me va a hacer un favor o me va a colocar al niño. Lo importante era colocar al niño, muchos niños han colocado, ¿no? Una mala dinámica. El otro día un compañero incluso de corporación me comentaba, bueno, pero es que ¿quién no quiere que le enchufe? Pues yo personalmente considero que eso es una dinámica perniciosa, porque por cada uno que tiene el teléfono de un alcalde, cada uno que tiene el teléfono de un concejal, hay 10.000 que no lo tienen y que tienen los mismos derechos o incluso más a poder desempeñar un puesto de trabajo. Si ahora mismo hay un servicio público en La Laguna que tiene una demanda de personal por vacaciones, por gente que está de baja, ¿cómo es posible que eso no salga publicado en una página oficial? ¿Cómo es posible que eso no salga en una bolsa de empleo municipal? Un acuerdo que tomamos hace 2 años gracias a una moción también de Unidas se Puede. Pues simplemente porque es parte de un entramado político que ha mantenido a una organización política durante mucho tiempo. Hombre, vamos a ver, esta mañana me contaba alguien, no es justo que tú te hagas un ciclo medio superior de fontanería, por ejemplo, que no sé si es superior, pero un ciclo de fontanería y al final quien esté trabajando en la empresa de agua sea una persona colocada por el grupo de gobierno porque es un chivo expiatorio y no tiene ni puñetera idea ni le coge una llave del agua, ¿no? Pero mire, se me está yendo por la tangente sobre el asunto de la denuncia de lo que está publicado en Facebook. El ir a un pleno diciendo que esto lo he visto, digo en Facebook porque es lo normal, publicado en Internet y que hay gente que cuenta sus historias, ¿no es ir con el tema muy cogido el rábano por las hojas, que se te puede virar? Decir, bueno, esto lo he visto yo en Internet, lo cuentan en Internet, pero bueno, en Internet yo he visto tantas cosas que al final son fake news y cosas La reacción de Coalición Canaria, y digo porque la verdad que nunca he tenido tanta repercusión con una moción y hemos aprobado, como antes dije, más de 200 mociones. Es que le hemos escuchado a usted hablar de acoso sexual, porque claro, lo que nosotros entendemos es si no me das eso que tienes debajo de la falda, ¿no? Pues igual no sigues trabajando aquí. No sé qué se puede interpretar de sus palabras entonces. Sí, son situaciones que tienen que ver directamente con el poder, con el ejercicio del poder. Evidentemente el acoso surge y parte de una situación de desigualdad, de una situación de debilidad, de una situación de desprotección y una situación de miedo. El Pleno de La Laguna lo que tomó el jueves pasado es una decisión mayoritaria. La mayor parte de los grupos fueron conscientes de lo que votaban porque hubo un debate muy encendido, como bien comentaste hace un momento. Sí. Y fue claramente a favor de establecer protocolos mucho más claros y mucho más contundentes contra estas dinámicas de acoso. Que las personas que sufren este tipo de acoso, igual que el acoso laboral, que también había uno de los puntos referidos a ello, y hay múltiples denuncias, se sientan amparadas y respaldadas. Y hemos recibido, o sea, si hemos tenido informaciones que eran las que generaron este punto dentro de una moción, eran 8 acuerdos los de la moción concreta y este era uno de ellos,
a partir de ahí hemos recibido nuevas informaciones de personas que, oye, te dicen gracias. No te puedo decir ni cómo, ni qué, ni cuándo, pero te digo gracias, porque ustedes están amparando mi libertad. Y eso me parece maravilloso. Yo creo que el Pleno de la Laguna tomó una muy buena decisión, por mucho que a Coalición Canaria le moleste. Y esa información, y ya termino con este asunto, y esta información que usted recogió sobre los abusos, supuestos abusos, en fin, como se quiera calificar el precepto, ¿no hay que llevar esos papeles al juzgado de guardia o a la fiscalía para que investigue? ¿No hay que llevar esa información? Si tienes una información de un caso concreto, con nombre y apellido, de una persona que ha digamos, sometido a abuso a otra, evidentemente eso hay que hacerlo de forma automática. Pero ese no era el caso que hemos tenido. Como tantas otras situaciones, son informaciones indirectas de terceras personas. En este caso, lo que tenemos que hacer es, y lo que nos han pedido, además, es que eso es lo más importante, que articulemos una medida concreta para que el Ayuntamiento de La Laguna ampare a las personas que sufren el acoso sexual, que es el acuerdo que se tomó. En el caso de las informaciones que había en Internet, esas informaciones que había en Internet las trasladamos en su momento cuando vecinos nos notificaron que eso estaba ahí, que hablaba de convenios, de personas que habían sufrido algún tipo de presión por parte de distintos responsables. Evidentemente es una denuncia que aparece anónima en un foro de Internet. Lo que hicimos fue en su momento hacer una copia de eso y trasladarlo al responsable del área para que lo investigara. ¿Son elementos de anonimato? Sí. ¿Son elementos de miedo y de personas que no se atreven a hacer una denuncia donde deben? Sí. ¿Que hemos animado a hacer denuncias? Sí. ¿Y que no tenemos miedo a hacer denuncias? Vamos, que quien nos conozca sabe perfectamente que no somos un grupo precisamente que tengamos miedo a denunciar. Mire, entonces esa moción que tanto le ha molestado a Coalición Canaria, ¿qué viene a decir? Aprobada. ¿Qué viene a decir? Que se acaben con los recortes a los que se ha sometido a los trabajadores y trabajadoras de algunos de estos servicios públicos desde el año 2012, con la famosa crisis. El 5% del salario de los trabajadores de algunos servicios fue recortado. Ahora toca devolver esas cantidades para que vuelvan a tener su nivel adquisitivo, mejorar el control de estos servicios públicos, destinando técnicos y recursos materiales al control de los pliegos de condiciones para que no se hagan incumplimientos que están generando problemas muy serios, incluso casos de personas que tienen bajas laborales. El 25% de incremento ha tenido solo un servicio que es el de limpieza de centros escolares y centros públicos del municipio, por falta de personal, 25% de incremento de bajas laborales, y eso es una cosa que afecta directamente a la salud de las personas. Y eso se aplica con medidas concretas para intentar que el número de personas que establece el pliego de condiciones se cumpla. Y eso es uno de los elementos también que estaba vinculado a los acuerdos, igual que establecer protocolos y medidas contra el acoso laboral, contra el acoso sexual, y para la contratación de ese personal, que tú sepas, que cualquier ciudadano sepa que hay una oferta para barrendero en una empresa, de la empresa que presta este servicio dentro del Ayuntamiento de La Laguna, puedas presentar tu currículum o puedas presentar tu currículum para atención domiciliaria o como electricista o como jardinero. Sí. Pero que sepas exactamente cómo hacerlo sin necesidad de mantenerte en este sistema del favor que al final convierte a mucha gente en rehenes de una organización política. Yo creo que es la hora de liberar a mucha gente de esa carga. Usted desde hace una semana es vicepresidente de Movisa. Bien. El otro día se formó una buena en las Chumberas. Sí, con Javier Abreu. Hubo un ambiente... Lo contamos aquí, entrevistamos a Javier Abreu y demás. Pero hay una documentación por parte del Ayuntamiento que dice que el señor Abreu no puede hacer ese tipo de cosas. Bueno, ¿Usted cómo valora esto? Tuvimos una notificación un poco extraña, la verdad, del Ayuntamiento. Nos sorprendió tremendamente que el Ayuntamiento, por un lado, nos prohibiera celebrar ese acto informativo como estaba previsto en el Centro Ciudadano. Y por otro lado, ¿Estaba allí? Sí, estuvimos allí acompañando a todas las... Bueno, estaba el gerente también de Movisa y el resto de personas vinculadas al Consejo de Administración, buena parte de él al menos. Y evidentemente teníamos una responsabilidad con los vecinos y vecinas que nos llevan pidiendo información desde el minuto 1 sobre todo lo que tiene que ver con la obra de reposición de las Chumberas. 10 años que llevan esperando. Unas cantidades de dinero que todavía no se sabe bien dónde están y dónde han ido a parar esos recursos económicos. Hoy en otra emisora comentaba datos vinculados con las cuentas que hay ahora mismo dentro de Movisa. En el mes de enero
Movisa tenía en sus cuentas 8,6 millones de euros. A Movisa se le transfiere unos 15 millones de euros, un poquito menos, 14 millones 900 y pico mil, para esta obra de reposición de las chumberas. Estamos hablando ya de bastantes años. Sí. 5 millones aproximadamente se han gastado. En teoría quedarían 10 millones. Certificados. En teoría se han gastado, están los documentos donde hay, digamos, facturas que de alguna manera avalan gastos, el tema, por ejemplo, de las casas de alquiler para las personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas. Una situación tremendamente grave y complicada. Eso se ha estado atendiendo, evidentemente. Y esas facturas están. Esa parte podríamos justificarla. Yo creo que es claro. Pero hay ahora mismo, entre esos 8,6 millones y los 10 millones que tendrían que existir, pues hay como un desfase de 2 millones de euros aproximadamente. Pero es que los 8,6 millones de euros que hay en las cuentas de Movisa no son exclusivamente de los fondos que el Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo, también el Ayuntamiento, ha dado a la empresa pública para poder gestionar esta obra. Hay otros dineros que vienen de otros convenios, de otros proyectos, que también estaban en esas mismas cuentas. Con lo cual, a día de hoy tenemos un problema muy serio, porque tenemos un informe de la Abogacía del Estado que dice que eran fondos finalistas que solo se pueden utilizar para la reposición de las chumberas. Tenemos un informe, o 5 informes concretos, de la intervención del Cabildo que dicen clarísimamente que son fondos finalistas, una subvención que únicamente se puede destinar a la reposición de las chumberas. Y tenemos un montón de vecinos y vecinas que dicen, bueno, ese dinero está, ¿por qué no se ha hecho en mi obra? Pues la respuesta, creo, y la verdad que me parece duro reconocerlo, es que parece que ese dinero se ha utilizado para otras cosas. Pero entonces, señor... ¿A día de hoy lo podemos confirmar al 100%? No, pero la evidencia de los números es que hay un descuadre más que evidente en las cuentas con respecto a las cantidades recibidas. Santiago Pérez, presidente. Usted, vicepresidente. Javier Abreu. Consejero delegado. La oposición en pleno está controlando Movisa, hay que decirlo así, ¿no? Faltan algunos grupos. Faltan, vale. Bien, pero estoy hablando de los caballos de batalla, porque ustedes han sido caballos de batalla, las 3 personas que he nombrado. ¿No ha dado tiempo para fiscalizar y para hacer auditoría, para ver dónde está ese dinero, cómo ha ido ese dinero? Porque todo pasa por Movisa, ¿no? Todo pasa por Movisa. Movisa es una empresa pública que la verdad que tiene una cantidad de posibilidades inmensas. Nosotros en todo el mandato hemos defendido que Movisa se encargue de distintas tareas que tienen que ver con la gestión del Ayuntamiento de La Laguna, servicios públicos que podrían estar perfectamente gestionados. No solo hacer viviendas, no solamente tiene solamente hacer viviendas, desde el 2014 hubo un... Pero en este caso de las chumberas, lo que yo le preguntaba, ¿no han tenido tiempo ustedes para ver dónde está ese desfase de 2 millones? ¿Se puede saber dónde está ese desfase de 2 millones si al final son ustedes los que están viendo, abriendo las gavetas? A día de hoy estamos analizando una cantidad de documentos que son unos 5.000 folios aproximadamente, que tienen que ver exclusivamente con el proceso de las chumberas. Y los datos que estoy empezando a ofrecer forman parte de esos informes, de esos expedientes y de esos documentos. El pasado viernes tuvimos un nuevo Consejo de Administración, y en ese Consejo de Administración se dieron datos muy significativos por parte del gerente de Movisa. Simplemente una primera pincelada. 16 millones de euros le debe el Ayuntamiento de La Laguna en factura a Movisa. 16 millones de euros. Y eso, es una pequeña pincelada. Pero no estamos hablando de la chumbera, estamos hablando en general de todo el englomerado de la Movisa, pero esas... De procesos y cosas también que tienen que ver con la obra de las chumberas, evidentemente. Pero le debe 16 millones a Movisa, pero ¿facturas de qué tipo? ¿De qué? Procesos de todo, convenios que se han venido desarrollando, facturas. El alquiler del área de bienestar social, por ejemplo, es un edificio que pertenece a Movisa y que, acumula un número importante de facturas todavía impagadas. Por desgracia, el Ayuntamiento de La Laguna no está siendo de los mejores a la hora de atender a los proveedores, y Movisa también, al fin y al cabo, es un proveedor de servicios para el Ayuntamiento de La Laguna. Antes estábamos hablando del informe emitido por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de La Laguna que desacreditaba la labor realizada por el nuevo Consejo de Administración en relación de informar a los vecinos, de hacer actividades de mutuo propio, este tipo de cosas. ¿Ese informe jurídico es el que a ustedes les sorprendió? Pero el informe jurídico estará fundamentado, ¿no? Está fundamentado en un decreto. Recordarán, hace unos pocos días realmente, el Gobierno de Canarias anunció que ellos, Fernando Clavijo concretamente, dijo que él personalmente iba a resolver la situación de las chumberas. Hizo un decreto exprés
de la noche a la mañana, por primera vez, lo anunció como una decisión inédita dentro del Gobierno de Canarias. Es que con el nuevo Estatuto de Autonomía se pueden hacer decretos ahora. Y en ese decreto, pues aprovechó el camino y en ese decreto metió, sorprendentemente, un elemento de mayor control por parte del Ayuntamiento de Movisa. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio dentro de la dirección de Movisa, simple y llanamente. ¿Qué se pretende con eso? Facilitar las obras de reposición de las chumberas y tantos otros proyectos que hay encargados, encomendados a Movisa, o más bien intentar poner piedras en el camino. Pues sorprendentemente aquellos que pedían lealtad institucional ahora están haciendo justo lo contrario con un caso tan importante como el de las chumberas. Y eso es lo que está haciendo Coalición Canaria a día de hoy, intentando bloquear en todo momento la gestión de un nuevo equipo de personas que en una situación tremendamente complicada, porque no estamos gobernando el Ayuntamiento de La Laguna, simplemente estamos con una empresa pública, estamos intentando de colocar un poquito de luz en una cueva en la que hace mucho tiempo que no entraba la claridad necesaria y suficiente, a pesar del buen trabajo de sus trabajadores y trabajadoras. Mire, ¿qué pasa realmente? Porque yo escuché al alcalde esta mañana. ¿Qué pasa con el edificio de Princesa Ibaya y el Cardonal? ¿Qué pasa exactamente? El otro día decía aquí Javier Abreu, después de ese enfrentamiento que tuvo en las chumberas, de lo que hemos contado, decía que hay aluminosis, pero en Princesa Ibaya dicen que no hay aluminosis. Que hay dos locales que han tenido que ser apuntalados, pero que esa no es la afección que tienen. Princesa Ibaya, por desgracia, tiene muchos años de abandono y eso es una situación evidente. Hemos visitado en varias ocasiones la zona con los vecinos y vecinas, con gente que son comerciantes de ese ámbito, que han vivido el problemón enorme de la línea del tranvía que cortó el acceso directo por la avenida de Ingenieros al barrio, que han visto como muchos comercios han tenido que cerrar, cómo se iba deteriorando progresivamente todo este entorno y cómo las inversiones prometidas elección tras elección no llegaban a realizarse. Y esa falta de mantenimiento creo que ha sido un elemento fundamental. A día de hoy yo desde luego no puedo afirmar que lo que hay en el caso concreto de Princesa Ibaya sea luminoso. ¿Y el Cardonal? En el caso del Cardonal sí, el año pasado concretamente solicitamos informes que había redactado Movisa vinculados con este supuesto riesgo de aluminosis. En esos informes, a día de hoy, lo único que podemos decir es que hay una serie de bloques en los que sí esos datos técnicos hablan de ese material aluminósico que genera el problema de la aluminosis, ese cemento que está mezclado con unas cantidades indebidas que al final provoca un deterioro importante de los elementos estructurantes. Y hay muchos vecinos y vecinas que evidentemente están sufriendo. Esto parte además de la denuncia de vecinos concretos y vecinas que advierten de problemas muy serios en la estructura de sus viviendas, de humedades que están afectando las partes altas de sus edificaciones. Gente que no puede aguantar un minuto más de esta situación y que el Ayuntamiento de La Laguna al final no le está dando una solución. Creo que ahora mismo es urgente que el Ayuntamiento de La Laguna, que todos los grupos del Ayuntamiento de La Laguna nos pongamos manos a la obra a la hora de enfrentar este problema de forma... Pero Ciudadanos a Teresa Verástegui ha pedido un pleno extraordinario. Sin duda nos parece... ¿Habrá pleno extraordinario? Eso tendría que tener o la firma de una parte importante de los grupos que estamos ahora mismo presentes en el salón de pleno. Desde luego los 6 concejales y concejalas de Unidas Se Puede firmarán lo que haga falta porque desde luego nos parece un tema muy importante, muy serio. Usted es uno de los denunciantes, su grupo es uno de los denunciantes junto al grupo de Santiago Pérez del caso Grúas. La última noticia que leíamos hoy en el periódico El Día es que Fernando Clavijo reclama el informe que propone archivar el caso Grúas. Reclama todo el informe en la Fiscalía. Sí, Fernando Clavijo, que recordemos la última decisión del juzgado de La Laguna, que es, ya me dirá usted qué consideración tiene Clavijo ahora mismo, qué pasa de imputado, o sea, de investigado a interviniente. ¿Usted considera que ha pasado a que es interviniente realmente? Yo ahí comparto lo que dicen los juristas, que Fernando Clavijo sigue siendo un imputado. Y yo soy historiador, poco puedo decir a este respecto, pero sí, evidentemente, lo que ha pasado en La Laguna es tremendamente grave. Tenemos ahora mismo a un anterior alcalde, que actualmente es presidente del Gobierno de Canarias, que se está defendiendo con uñas y dientes, no para demostrar su inocencia, que me parecería lo normal, sino para proteger un derecho que es un privilegio al final, que es el aforamiento. Eso es lo que está buscando
en todo momento y en todo lugar. Que ya no está. Que trata de que no está, efectivamente, el cambio del Estatuto de Autonomía ha permitido que este tipo de privilegios desaparezcan, lo que me parece una noticia maravillosa, porque nos coloca a todos en la misma situación, tener que ir al mismo juzgado a defendernos o a presentar... Pero ustedes como grupo entienden la decisión de la jueza de decir, oiga, hay un asunto por resolver todavía en el Supremo, creo que es en el Supremo, ¿no? En el Supremo, y con lo cual, oiga, si está ese asunto pendiente por resolver en el Supremo, yo ahora voy a dejar esto pendiente. Lo de la jueza, la verdad que bueno, nos parece bastante inexplicable a día de hoy. Cuando uno ve que con un documento, que es un recurso de casación que presenta la defensa de Fernando Clavijo, que ni siquiera se ha admitido a trámite, que según los juristas con los que trabajamos, con los que nos asesoramos, no tiene el más mínimo sentido y ni siquiera la menor viabilidad según su criterio. La jueza ha tomado una decisión, como digo, algo que ni siquiera ha sido admitido a trámite. Es tremendamente llamativo. Pero también es llamativo que tengamos un presidente del Gobierno de Canarias que salga tan ricamente a decir que esto no ha tenido ningún coste para los vecinos y vecinas de La Laguna, cuando es una enorme mentira. Porque esto era un servicio, en el 2004 era un servicio público plenamente, y sabiéndolo que costaba 150.000 euros más la gestión privada que la gestión pública, se decidió privatizar, puso en marcha este proceso de privatización con el fin exclusivo, según el propietario original de esta empresa que gestionaba las grúas municipales, el señor José Padilla, de colocar a personas afines. Y eso es tremendamente escandaloso. Al final, los vecinos y vecinas de La Laguna hemos pagado todo un proceso de privatización para que el señor Fernando Clavijo presuntamente colocara a personas afines, y eso es tremendamente grave. Vale, tengo alguna pregunta más, pero voy a dejarlas aquí a un lado porque veo que hay bastantes en el WhatsApp. ¿Me permite? Alguien hace una reflexión. El problema del caso Grúa es que se los pasó a sus amigos y conocidos para que tengan un empleo. A ver, eso dice alguien, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo ven que los partidos políticos... Empiezo por la primera. Buenas noches. ¿Cómo ven que los partidos políticos usen a las personas que se encuentran apuradas por falta de empleo, se las use o engañe, para que vayan de apoderado o interventores al día de las elecciones ofreciéndoles un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de La Laguna o para entrar en convenios? Que van gratis ese domingo y al final se les engaña. Bueno, es parte del mismo problema de la precariedad. ¿A usted le consta una organización política? ¿Le consta eso? Me está costando ahora mismo con esta información. Vale. Sí sé de personas que me han transmitido que, bueno, por parte de esa deuda histórica, al final, pues además de hacer toda una semana limpiando o trabajando en su puesto de trabajo, tienen que ir ese fin de semana electoral con la tarjetita de un partido que le sigue cobrando el favor. Sigo. Señor Ascanio, sigo por orden, ¿eh? Señor Ascanio, es que ahora si es elegido con los terrenos de los cuarteles del Cristo, ¿no vería bien un espacio techado tipo recinto ferial para eventos? Bueno, ahora hay muchos proyectos que se están anunciando por parte de Carlos Alonso de grandes espacios para actividades, y yo creo que lo que tendríamos que hacer es un proceso de debate colectivo con los vecinos, con las vecinas, para intentar generar el mejor espacio posible para el municipio. Hemos solicitado ese acuerdo que hubo con el Ministerio de Defensa para saber exactamente los detalles del mismo, y a día de hoy no podemos decir que esos terrenos vayan a ser de uso, digamos, público, tal como se anunció a bombo y platillo en los distintos medios de comunicación. De hecho, incluso en la zona de la Cuesta, la información que nos ha llegado es que hay un proceso que tiene más que ver con incluso elementos especulativos de construcción de nuevas viviendas por parte del propio Ministerio de Defensa, que de elementos que puedan beneficiar directamente a los vecinos y vecinas. Esperamos que se nos aclare cuando se nos entregue la documentación que solicitamos hace varios meses. Bueno, lo han visto ustedes y siguen llegando más mensajes. ¿Tiene algún proyecto para la playa del Arenal? Sería un gran revulsivo turístico para bajamar y La Punta si se hace accesible. Conoce que hay soluciones naturales con plantas para que no hayan desprendimientos y arrecifes artificiales para la playa. Le pregunta, el presidente de la Federación Tinerfeña de Surf lo propuso para San Andrés. Sí, con la zona del Arenal desde el año 1934 está esperando un proyecto. Bueno, de hecho en esa época se anunció que el Ayuntamiento de La Laguna iba a realizar un proyecto para desarrollar la playa en las mejores condiciones para el baño y demás. Bueno, pues sí, se lleva esperando desde ese momento. Pero ustedes a nivel técnico
es bastante complicado, pero yo creo que habría que intentar conseguir un elemento para poder disfrutar con seguridad de esa playa, que a día de hoy hay mucha gente que la utiliza, pero en unas condiciones de precariedad bastante preocupantes. A ver si es usted esta persona de la que preguntan aquí. ¿Sigue vinculado o va al Colegio Montessori? Quiero recordar que fue alumno, ¿no? ¿O me equivoco? Dice sí, fui alumno del Colegio Montessori y la verdad que una muy buena decisión de mis padres. Muy buena metodología, muy buena metodología. Mis padres con sus ahorros y pasando penas hicieron su casita por la misma época de las chumberas. La casa actualmente está muy deteriorada. ¿El Ayuntamiento de La Laguna también se las va a arreglar gratis, igual que las chumberas? Bueno, las viviendas de las chumberas concretamente se generaron en un proceso de viviendas de tipo social, donde hay evidentemente muchísimas familias que están afectadas. Ahora mismo también hay unas líneas de ayuda, de apoyo a través de Bienestar Social para este tipo de situaciones. De hecho, hemos tramitado con vecinos afectados algunas de ellas y evidentemente yo lo que le animo es dirigirse a las unidades de trabajo social del Ayuntamiento de La Laguna, que tienen un personal excelente y que seguro que le pueden informar. ¿Que es necesario mejorarlas y ampliarlas? Sin duda. Hace falta todavía más recursos para bienestar social en La Laguna. Son 14 millones de euros los que tenemos, pero todavía hace falta mucho más para mejorar. ¿Habrá un gran pacto de izquierdas para sacar a Coalición Canaria, dice alguien? Yo estoy convencido que sí, es lo que toca. ¿Qué opina de la pasarela del Padre Ancheta? ¿Le gusta el proyecto? Me parece un proyecto muy futurista y poco realista, sinceramente. Yo creo que hay otras alternativas más viables, pero evidentemente algunos han ganado muchas elecciones presentando infografías. ¿Ve factible más calles peatonales en La Laguna? Creo que son factibles y necesarias y en más barrios, además, pueblos y barrios de La Laguna. ¿Cómo ve el tranvía a Los Rodeos? ¿Primordial o secundario? Yo totalmente secundario. Creo que es una inversión que va a afectar al comercio de muchas zonas, que va a afectar a sectores como el taxi y que evidentemente también afecta a la guagua. Tenemos que apostar por el carril Busbao como la mejor medida para la movilidad, digamos, en todo este ámbito. Veo que hay muchas inquietudes y gente que necesita respuestas suyas. Vamos a ver. ¿Ve el proyecto del nuevo mercado adaptado al entorno? Se me ha ido. Perdona un momento, tengo que buscarlo, porque sigue entrando. ¿Ve el proyecto del nuevo mercado adaptado al entorno? ¿O es como los juzgados? Pues igual que los juzgados, ¿sí? Un proyecto sobredimensionado, por desgracia. De hecho, estuvimos trabajando con el anterior presidente de la Asociación de Comerciantes y con el nuevo presidente de la Asociación de Comerciantes en la búsqueda de alternativas desde el principio del mandato. Hemos pedido en varios presupuestos cantidades importantes para empezar ya de verdad con la obra del mercado y a día de hoy lo que tenemos es un gran proyecto que se aprobó a bombo y platillo también, un anuncio electoral que es difícilmente realizable, salvo que alguna empresa privada directamente lo ejecute, y esa empresa privada que ejecute ese proyecto, pues bueno, al final va a pedir unas contrapartidas muy negativas para los trabajadores y trabajadoras del mercado. Me quedan 4 minutos. ¿Cómo ve a ser un anfiteatro para grandes conciertos en la montaña de Taco? Bueno, los vecinos y vecinas llevan años reclamando un parque. Montaña de Taco, que el otro día vimos aquí cómo estaban quemando basura. Cierto, desde hace 15 años. En el Plan General de La Laguna, la parte que corresponde a La Laguna es una zona verde, un parque urbano, pero es que toda la zona que rodea San Matías es una zona verde que nunca se ha ejecutado en estos 15 años. Yo creo que es hora que el gran proyecto que se prometió a los vecinos y vecinas de poner una zona pública de disfrute y de además que incluso pueda servir como un espacio ambientalmente sostenible para esta zona del municipio se desarrolle. Yo creo que tendría que ser una de las prioridades. Me voy a guardar la última reflexión y pregunta para el final, pero hay una penúltima. ¿Por qué el sector educativo como las guarderías municipales están privatizadas? Bueno, tenemos una red de escuelas infantiles públicas importante en La Laguna. La verdad que creo que están haciendo también un servicio muy destacado. ¿Las guarderías infantiles están privatizadas? ¿Municipales? Las municipales están con un servicio de gestión externa, pero es que en La Laguna, por desgracia, casi todo se fue privatizando en la década de los 90 y al inicio del siglo XXI y evidentemente son elementos que se podrían recuperar como servicio 100% público. De hecho, otro de los acuerdos de esa moción tan polémica del pasado jueves es precisamente hacer un estudio con la Universidad de La Laguna para estudiar el coste real de los servicios públicos y la remunicipalización de los mismos. Las escuelas infantiles podría ser una alternativa. Y última cuestión, ya está bien. Y muchas gracias. Movisa no son solo las chumberas, y con las viviendas de promoción pública de 1997 que nos engañaron y nos cogieron como conejitos de indias, atentando a personas de 60 años con unas compraventas sin respetar nuestras subvenciones, sino adaptadas y venderlas al precio actual.
Estoy intentando entender más o menos el mensaje. A viejos que llevamos desde el 23 de enero del 97, María Suárez González. ¿Entiende usted el sentido de este mensaje? Sí, con el nombre que acabas de comentar, además una luchadora de lagunera. Las viviendas de Visocán, viviendas de la empresa pública del Gobierno de Canarias destinadas pues, a familias con escasos recursos, se entregaron muchas de ellas en los años 90, incluso algunas a finales de los 80 también, y esas viviendas ahora mismo están en un proceso donde los vecinos, hay parte de los vecinos que están reclamando adquirir la propiedad de las mismas o bien poder mantenerse con un alquiler, digamos, social durante un tiempo determinado. Hay un proceso donde Visocán está ofreciendo la compra de esas viviendas, pero a un precio de mercado actual. No se tiene en cuenta todas las cantidades que han estado pagando esas familias durante muchísimos años, familias que han tenido que atender incluso el pago del IBI, que viven en unas viviendas que ni siquiera tienen la división horizontal y que a día de hoy pues no tienen tampoco el mantenimiento que debiera por parte de Visocán. Hemos llevado una moción también al pleno pasado, al pleno del jueves pasado, se debatirá en el pleno de abril y esperamos conseguir propuestas concretas, medidas concretas para facilitar a aquellos que quieran la compra de las viviendas de Visocán en las mejores condiciones posibles. Señor Escalero, gracias por su presencia aquí, gracias por responder a las preguntas. Quería aclarar lo del pleno, ¿eh? Encantadísimo. Pero bueno, de aclararlo. Había que hablar muchas cosas porque sigue dando titulares ustedes y el grupo de gobierno siguen dando muchos titulares. Sí, La Laguna, por desgracia, da más titulares de lo que debería. ¿Va a ser esto una campaña dura, fuerte? Creo que será... ¿Usted cree que Javier Abreu finalmente va a presentarse con su partido por La Laguna? Yo tengo datos de que todavía ese partido no está registrado, ¿eh? Yo todavía no sé lo que harán otros partidos. El nuestro, desde luego, se va a presentar la confluencia, pero creo que sí, habrá una gran dispersión del voto. Y a día de hoy lo que está claro, por lo menos es la única información que me llega colateralmente de las encuestas que se están realizando, es que Coalición Canaria difícilmente va a llegar a los 5 concejales y concejales. Eso implica que por fin, 30 años después, acaba la época de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. A ver, son las 10:20, vamos a hablar del agua de inmediato. Me llega una última hora de una chiquilla desaparecida de 17 años y me llega por la fuente oficial de SOS Desaparecido de toda solvencia. En el momento que tengamos la información ya preparada en los ordenadores, se las vamos a ofrecer. Antes nos vamos a la publicidad y veremos el comunicado de SOS Desaparecido. Es una noticia de ahora mismo porque estamos hablando de una chavala de 17 años desaparecida el 15 de este mes. Estamos a 19. Estamos a 19. Eso ya es muy preocupante. Venga, volvemos después de la publicidad. Señor Escanedo, nuevamente gracias. Muy buenas noches. Seguimos. La fuente es oficial, como es habitual, nos llega por SOS Desaparecido esta búsqueda. Veamos, es de esta misma noche, se llama Divinia Victoria Pérez Cruz. Desapareció el 15 de este mes, ¿eh? Estamos a 19, en Santa Cruz de Tenerife, edad 17 años, 1,67 de estatura, cabello largo castaño, ojos negros. Portaba un bolso de color negro. La información la envía a sosdesaparecidos.es, menor desaparecida, es como titulan. Insistimos, Divinia Victoria Pérez Cruz desaparece el 15 de marzo de este 2019 en Santa Cruz de Tenerife. Repito, 17 años, 1,67 de estatura, están viendo su foto, cabello negro castaño, ojos negros. Espero que a lo largo de la noche desactiven esta búsqueda. Pero bueno, la están buscando, desapareció el día 15, tiene 17 años. Esta mañana los alumnos de sexto de primaria del Colegio Cheide de Santa Cruz de Tenerife recibieron de manos de la Policía Nacional los carnés de proyecto Ciberexperto-Ciberexperta. En concreto fueron 105 estudiantes que participan en esta 7ª edición del programa que a través de diferentes actividades de formación y capacitación de la web Ciberexperto-Ciberexperta tratan de aportar una visión más segura del uso responsable ¿de qué? De Internet. He aprendido montones de cosas que antes no sabía y que a mí me gustaría aprender porque en plan yo de mayor quiero ser guardia civil, entonces son cosas que a mí me incitan a conocer para poder hacerlo cuando sea mayor. Y por ejemplo, aprender sobre el bullying, porque nosotros antes teníamos las palabras bullying como un día te pegan y ya estás acosando.
pues entonces ahora sabemos que no es eso, sino que es cuando son todos los días repetidamente. Debemos hacer muchos casos a las redes sociales porque hay mucha gente que se hace pasar por niños y después son mayores que nos quieren raptar. Si en el móvil le ponían algo de fotos sexuales o algo, que lo rechazara y que se lo dijera a un adulto. Los móviles hay que utilizarlos de una edad más grande, no de 12 años para abajo ni nada de eso, porque pueden coger tu cuenta y hacer cosas y todo eso. Bueno, y ante la norma, ¿qué hay que hacer? Ante estos problemas, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo actúan los padres? ¿Saben cómo hacerlo? La experiencia ha sido muy gratificante porque hemos enseñado a los chavales a hacer un buen uso de las redes sociales, de Internet, con los peligros que conlleva el mal uso de todo ello. Trata de que los niños en esta edad, en edad de sexto de primaria, adquieran conciencia de los riesgos y peligros que supone el acceso a Internet sin información. Se ve en el día a día del centro problemas que surgen a través de las redes sociales entre los propios compañeros, compañeros de otros centros que se ponen en contacto con los nuestros, y es un problema que tenemos ahí diario y hay que combatir y erradicar porque no nos lleva a buen fin esta labor si no se utiliza bien las redes sociales. Noticia de mar y tierra, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, que ha estado acompañado por el viceconsejero del sector primario, Abel Morales, solicitan en el segundo Consejo Europeo de Agricultura y Pesca que se articule un nuevo programa de ayudas para el subsector de la pesca que recoja las condiciones específicas de las regiones ultraperiféricas. Y sobre todo, atención a la desconexión del Reino Unido del resto de Europa, porque el principal mercado para algunos productos, sobre todo para el tomate, es el británico. El Gobierno de Canarias y el subsector pesquero han reiterado la petición de un Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca específico para las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias, que atienda las singulares necesidades de las RUP. Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo Autonómico, Narváez Quintero, tras el Consejo de Agricultura y Pesca celebrado en Bruselas, foro en el que representa a las comunidades autónomas españolas durante todo el primer semestre del año. Y en primer lugar vamos a tratar, tanto al ministro, a Luis Planas, como al propio comisario, en la reivindicación de que el próximo FEM, el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, exista uno específico para las RUP, un FEM específico para la RUP, con las condiciones específicas de las regiones ultraperiféricas y más con las de Canarias, donde potenciemos la pesquería artesanal, fundamentalmente sostenible, y donde Canarias y las demás RUP puedan dirigirse directamente a Europa, como lo hacemos ahora a través del POSEI agroganadero, pero igual con las especificidades claras y específicas de nuestra pesquería. La pesca artesanal y costera de pequeña escala tiene además un enorme impacto sobre las economías locales y contribuye a mantener la herencia cultural. Es el sustento de muchas familias canarias y promoverá el desarrollo de otras actividades complementarias como el turismo, además de jugar un papel clave para el relevo generacional de la actividad pesquera en las islas. Vamos a ver galerías, por ejemplo, vamos a ver imágenes de galerías, de aguas, de cabuqueros, de pozos también, porque de eso queremos hablar con el invitado que tenemos con nosotros aquí, con Carlos Acevedo, que es el secretario de la Cámara Insular de Aguas de Tenerife. Señor Acevedo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos al programa. ¿Para usted es familiar el tema de la galería, de los cabuqueros, pues de los pozos? Sí, es familiar, siempre lo he vivido desde pequeño. Sí. Mis padres se dedicaban al tema de las galerías, al tema de los pozos, y siempre he estado vinculado al mundo del agua. Oiga, es que la acción de agua aquí ha sido siempre, para aquellos que se han metido en la galería, para los de las zonas rurales, las zonas de medianías del sur, las zonas de medianías del norte. Te decía tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, la acción de ahora esta acción no la vendas, porque eso te garantizaba el regadío. Eso te garantizaba principalmente eso, ¿no? Que ibas a tener producción, que ibas a tener vegetales. Y por esa razón, el agua aquí, la extracción del agua, sigue siendo privada. Efectivamente. Al menos en esa cota, ¿no? Sí, estamos hablando de ese agua, no estamos hablando de desaladora, estamos hablando del pico y la pala. Efectivamente. Lo que son la extracción de aguas subterráneas en la isla de Tenerife ha sido gracias a la iniciativa privada, y son muchas
las familias y los tinerfeños que todavía conservan acciones de agua. Estamos hablando de aproximadamente unas 30.000 personas, se calculan, que tienen acciones de agua en la isla. El sector de las aguas subterráneas es preponderante en la isla de Tenerife y también lo es, por ejemplo, en la isla de La Palma. Eso le costó un gobierno, ¿eh? Eso costó un gobierno. ¿Eso el gobierno de Jerónimo Saavedra fue? Bueno, yo por aquel entonces... Sí, cuando se quiso... Vamos a ver, era algo así como nacionalizar el agua, ¿no? O sea que... sí, hubo una gran polémica. Hay tanta cultura del agua, cultura de accionista, que eso le costó al gobierno. Sí, a finales de los 80 hubo una gran polémica y hubo un gran debate en esta sociedad en torno al agua. Ese debate se saldó con la aprobación de la vigente Ley de Aguas de Canarias. Somos la única comunidad autónoma que tiene una ley de aguas propia, y si bien es verdad que en su momento fue polémico, también es cierto que esa ley, la Ley 12/90, que aprobó el Parlamento de Canarias, se aprobó por unanimidad del Parlamento. No sé, claro, pero no creo que haya muchas leyes que estén aprobadas por unanimidad. Hubo un gran consenso en torno al agua. Vale. ¿Usted ha hablado de 30.000 accionistas? Sí. Mire, en Tenerife... ¿Tenerife y La Palma juntos? No, solamente en Tenerife. Tenerife 30.000. Solamente en Tenerife. En Tenerife hay 1.124 galerías y casi 400 pozos, de las cuales en la actualidad aproximadamente el 40% son las que están activas. Estamos hablando de casi 500 pozos y 500 galerías, y aproximadamente unos 150 pozos los que están activos en la actualidad. ¿Por qué? Porque muchas de esas galerías, a pesar de haber perforado miles de metros, y esos pozos también, a pesar de haberse perforado, pues nunca llegaron a aflorar agua, nunca llegaron a alumbrar agua. Eso es una pérdida. Eso es una pérdida, correctamente. Estamos hablando que más de la mitad de las galerías y los pozos que hay en la isla nunca afloraron el agua. Realmente era una empresa muy arriesgada, y por eso precisamente se constituyen las comunidades de agua, para que esas inversiones tan grandes y tan arriesgadas no se podían afrontar por una sola persona. Los agricultores, con la llegada de los cultivos de regadío, el plátano principalmente, se vieron necesitados de tener unos caudales y además en cantidad. Y entonces se lanzan los agricultores a perforar las galerías y a perforar los pozos. Ya. El 22 de este mes es el Día Mundial del Agua. Correcto. Y ustedes, que lo van a celebrar por parte de la Cámara de Aguas de Tenerife, faltaría más, ¿no? Van a hablar de la fiscalidad, de cómo tributan. Efectivamente. De cómo tributan los accionistas. Bueno, al igual que tenemos una... Y de cómo tributan, en fin, de cómo hay que rellenar la factura, de cómo hay que vérselas con Hacienda. Efectivamente. De cómo descuentas el IRPF, todo ese tipo de cosas. Porque hay una fiscalidad especial para el accionista del agua. Hay, desde el año 94, con el REF, digamos, la fiscalidad del agua está recogida en el REF. Lo que ocurre que, si bien ahí se recogían muchos aspectos, habían lagunas en esa legislación, sobre todo en lo referido a los gastos que se podían deducir los comuneros de las comunidades en el desarrollo de su actividad. La Cámara, a raíz de la modificación, de la reciente modificación del REF, bueno, estuvimos activos, tanto la Cámara Insular de Aguas de Tenerife como... Hablas de esta última. De esta última, correcto. La del otro día, vamos. Estuvimos activos porque vivíamos en una inseguridad jurídica en determinados aspectos. Eso se lo expusimos a nuestros representantes políticos. Nosotros, la Cámara, estamos para realizar la interlocución de nuestros asociados, de nuestros comuneros. Fuimos a Madrid, nos reunimos en el Ministerio de Hacienda con los responsables del Ministerio de Hacienda, porque estamos hablando de que, aunque sea un tema particular de Canarias, lo que lo regula es una ley estatal. El REF es una ley estatal. Tuvimos varias reuniones. Al principio, la verdad, como ocurre con tantos temas en Canarias, nos sentimos bastante incomprendidos. Nos dio la impresión de que no habíamos sido capaces
digamos, de trasladar las particularidades que tiene el agua también en la fiscalidad. Porque claro, un momento, porque aquí estamos hablando de las... Para no hacerlo, para que la gente no crea que esto es un tema engorroso, porque seguramente nos están entendiendo todos los accionistas, pero cuando estamos hablando de esas particularidades, estamos hablando, por ejemplo, de la factura de la luz también, de lo que te cuesta elevar el agua. Efectivamente. De lo que te cuesta transportarla. Efectivamente. O sea, no es meterle la pica, encontrar la veta y empezar a sacar agua por una tubería, no es eso, o de venderla al ayuntamiento. Porque el principal cliente posiblemente es el agua de abasto. Efectivamente. No es eso. Claro, la fiscalidad tiene que compensar todo ese tipo de problemas que conlleva sacar el agua de una galería, entiendo, ¿no? Efectivamente. Nosotros, como cualquier sector económico, pues lógicamente para obtener un resultado, bueno, pues tienes que hacer una inversión o tienes que tener un gasto. Entonces, últimamente se estaba cuestionando, por motivos de técnica legislativa o fiscal, que esos gastos tan evidentes como digamos, el gasto en energía. Los pozos en Canarias, por ejemplo, son unos pozos generalmente bastante profundos. Estamos hablando de profundidades que pueden llegar a los 400 metros. Y el extraer el agua de esos pozos, pues es muy costoso. Entonces, se llegaba a plantear, por una cuestión técnica, que esos gastos no fueran deducibles, lo que abocaba a muchas de esas comunidades propietarias de pozos de no explotarla, de no sacar el agua, porque cualquier actividad tiene que deducirse los gastos que conlleva el ejercicio de la actividad. Yo creo que al final, a pesar de que en esas reuniones primeras salimos bueno, un poco decepcionados, con posterioridad sí pudimos explicarlo. Y finalmente, cuando se aprueba el REF, pues logramos anclar en la legislación que esos gastos que soportan los comuneros para poder disponer del agua, estuviera claro que eran deducibles, porque lo que pasaba antes, que no existía una claridad al respecto. Es una cuestión lógica, pero a veces cuando nos encontramos con sectores muy particulares, pues es difícil. Oiga, ¿a ustedes les repercute de alguna manera la llegada, por fin, parece, de los 8 millones para el agua agrícola? Bueno, tenga en cuenta... Porque ahí también van subvenciones a todas esas partidas. Efectivamente. Muchísimos de los comuneros que tienen participaciones en galerías o en pozos son agricultores. Claro, ya le decía. El coste, aquí no tenemos aguas, en esta isla y en Canarias no tenemos aguas superficiales. O bien la extraemos del subsuelo o bien se desala. En la extracción del subsuelo es costosa y desalarla es más costosa todavía. Entonces tiene todo el sentido de que tengan que haber unas ayudas precisamente para la agricultura, porque es un sector aquí en Canarias donde el agua, vamos, por esa particularidad de que no disponemos de aguas superficiales, su obtención es más costosa. En ese sentido... Estamos teniendo un invierno muy especial, además. Estamos teniendo un invierno muy especial, no solamente ahora, llevamos un tiempo con unos inviernos bastante secos. Correcto. ¿Y eso lo notan ustedes en la demanda? Bueno, eso por supuesto que se nota en la demanda, y lo que más nos preocupa también se nota en los acuíferos. Nosotros, desde el sector, somos los primeros que queremos hacer una explotación racional del recurso para que dure. En estas islas, pues, por lo menos en Tenerife, no tenemos unos grandes problemas de desabastecimiento desde hace mucho tiempo. Pero, lógicamente, el recurso hay que explotarlo con racionalidad y con sentido común. ¿Ustedes cuando venden el agua la venden directamente para el uso doméstico, o sea, para el agua de abastos, no. o el agua va, el que se encarga ya de que eso se convierta en agua de abastos es el ayuntamiento? Efectivamente, digamos que las comunidades no son responsables del agua para el abasto. Los responsables del abastecimiento son los titulares de los abastecimientos, que por ley son los ayuntamientos. Esos son los titulares, si bien la gestión del abastecimiento, como ocurre por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna, en el Puerto de la Cruz o en Arona, se puede encomendar a una empresa que haga la gestión del abastecimiento. Pero vamos a ver, yo para hacerle la pregunta mejor, cuando yo voy al mercado, el mercado son ustedes, yo me tengo que identificar como ayuntamiento, o sea, ¿usted me va a vender el precio según para donde yo vaya o cómo vaya a utilizar el agua o no?
¿O el precio siempre es el mismo? ¿La pipa es la misma? La pipa es la misma, efectivamente. Vale. La pipa es la misma, los precios son homogéneos. Lo que yo vaya a hacer con esa agua finalmente es responsabilidad mía. Ya la use para regadío, para regar jardines. Efectivamente, efectivamente. El agua tiene distintos usos. Hay un uso agrícola, hay un uso, bueno, para las industrias, hay un uso, pero si lo que me está preguntando quién es el responsable, digamos, de mantener los parámetros físico-químicos del agua para el abastecimiento a la población... Ese es el ayuntamiento. En ese caso, efectivamente, son los municipios. Porque el agua sale cruda de la galería. Efectivamente, el agua sale cruda y en la isla de Tenerife tenemos una calidad de agua bastante heterogénea. Hay aguas que son de excelente calidad por su propia naturaleza y hay otras que no. Hay otras que son muy ricas en sales. Tenemos unos terrenos volcánicos por los que discurren esas aguas antes de extraerse y pueden tener, ya te digo, son ricas en sales. ¿Cómo se solventa eso? Bueno, pues en el caso concreto de las aguas subterráneas se solventa bien a través de la mezcla con aguas de mejor calidad o bien tratando directamente esas aguas. En toda la vertiente norte de la isla y también en el sur, concretamente en Guía y Sora, hay plantas de desalinización de las aguas terrestres. Por ejemplo, las aguas que están en toda la cuenca de las Cañadas, al ser terrenos más volcánicos, pues no tienen una calidad apta para el consumo. Exceden algunos parámetros, como puede ser el flúor o puede ser el sodio. ¿Qué se hace? O bien se mezclan o bien se tratan. ¿Pero la mezclan ustedes o la mezcla el comprador? La mezcla generalmente, esas plantas que hay son de titularidad pública. Vale. El titular de las plantas es el Consejo Insular de Agua. Vale. Y ellos ya se encargan de comprar, según a qué galería, para hacer la mezcla final. Efectivamente. Vale. ¿Quiénes son los responsables de los canales, del transporte de ese agua? Que cuando sale de la galería y va hasta... que hay canales impresionantes. Sí, sí. Mire, a Santa Cruz de Tenerife llegan aguas desde La Guanche. Y al sur de Tenerife llegan aguas también desde el norte. Hay canales que tienen 42 kilómetros de longitud. ¿Quién hizo ese canal? Esos canales los han hecho las propias comunidades. No solamente ha sido, digamos, la perforación y la extracción del agua de las galerías, sino el transporte hasta los lugares de consumo. También hay canales que son de titularidad pública, pero la mayor parte de los canales de la red básica son de titularidad privada, son de las propias comunidades. ¿Quién los mantiene? ¿Las comunidades? Las comunidades los mantienen, correcto. Porque muchas denuncias han llegado de canales mal mantenidos, animales dentro de algún canal. No digo que esté pasando ahora, porque no lo he visto, pero sí ha pasado. Esos canales abiertos. ¿No hay nadie que fiscalice eso? ¿No hay nadie que lo controle? Nosotros tenemos, vamos a ver... Ya sé que son 40 y pico kilómetros, y por donde pasa. Sí, sí. Que me imagino que eso a veces tendrás que ir en un helicóptero. Lo estoy diciendo en plan broma. Pues, no, pues no es tan broma porque muchas veces se han roto, porque los accidentes ocurren, y se han roto tuberías, y para poder llevar las tuberías hasta esas cumbres escarpadas hace falta un helicóptero, no ha sido la primera vez. Y eso se tiene que hacer de un día para otro. Ya. Porque el agua no puede faltar. Porque eso es imposible, no hay un control telemático de eso. Sí, por supuesto que hay un control telemático. Claro que hay un control telemático, pero cuando se te rompe un tramo de canal, pues ahí no hay telemática que valga. Tienes que llevar la tubería y colocarla. Ya. Pero enseguida, vamos a ver, los canales, el modo tradicional de reparto ha cambiado. Los canales que llamamos de la red básica de la isla, pues lógicamente muchos de ellos tienen un telecontrol y en cuanto hay un fallo, se sabe. Controlan sus entradas y controlan sus salidas. Ya. ¿El telecontrol lo hará por presión o por cantidad de agua? Tienen unos equipos de medida que pueden ser contadores electromagnéticos. Pero no me ha dejado claro, don Carlos, no me ha dejado claro. Yo no soy muy benevolente, no me ha dejado muy claro qué pasa con esos canales abiertos o cómo se mantienen esos canales, donde puede entrar un animal. Aunque al final ya sé que el agua, si es de abasto público, lleva un control sanitario. Eso ya lo sabemos, porque al final se puede haber caído de un animal, pero finalmente lleva un control. ¿Eso no hay una vigilancia periódica? Por si alguien pasó por ahí, lo dejó abierto, un perro muerto, una cabra... La mayor parte de los canales de la red básica están cubiertos. Hay canales, es cierto que hay canales, en el sur hay algunos, que está descubierto. ¿Sabes? Pero bueno, digamos que los canales son el equivalente a los ríos que hay en la península. Los ríos no van cubiertos, es decir, estos no son, digamos, tuberías de aducción que van exclusivas al abastecimiento, son canales que tienen un régimen de distribución variado. El agua va al abastecimiento, pero también va a la agricultura. Sí. Y no nos olvidemos que son canales, digamos, de titularidad de las propias comunidades, pero ya le digo, en eso se ha hecho mucho trabajo, hay telecontrol y la mayor parte de los canales de la red básica están cubiertos.
Ya. Alguien dice aquí, ¿por qué no se hacen más presas en Tenerife? Eso es del Consejo Insular de Aguas, ya lo sé. En La Gomera hay muchas más, ¿no son compatibles con las galerías? Bueno, en Tenerife no tenemos lo que... Alguna presa hay, no tenemos propiamente lo que se dice en presas, pero sí, lo que sí tenemos es una red de balsas, que está gestionada por el Cabildo Insular, es Valten, la empresa Valten quien la gestiona, y en esas balsas, bueno, pues tenemos en la Isla Baja, tenemos en Valle Guerra, hay bastantes balsas, yo no sé cuantificarle el número de balsas que hay y el volumen que tiene, pero balsas hay. Eso fue un plan de balsas que empezó en los años 80, se llamaba Al Norte, porque eran balsas en el norte de la isla, y posteriormente se extendió a toda la isla y se convirtió en Valten, correcto, que es un operador muy importante en el mercado. Sí. Mire usted, ¿cómo está fiscalizando el Cabildo? Eso me interesa, ¿no? Sobre todo a ustedes, que son los responsables. El cierre y control de las galerías, para que no pase, alguien lo preguntaba aquí, no pase otra vez sucesos como el de Piedra a los Coches. Bueno, nosotros hay un decreto de seguridad minera. No nos olvidemos que al fin y al cabo las galerías son minas. Es una actividad minera. Cada galería que está en explotación tiene que tener un técnico facultativo y hay un decreto que obliga al cierre de todas las galerías. Y además, todas las galerías tienen una ficha, las galerías están sometidas, digamos, a un control administrativo, como no puede ser de otra forma, y están geolocalizadas y toda la información, digamos, de la galería, desde el caudal, desde el nivel de peligrosidad que tiene que tener, desde dónde están ubicadas, todo está colgado en la página web, en este caso del Consejo Insular de Aguas. ¿Las 1.124 galerías? Las 1.124 galerías están inventariadas. Se hizo un inventario, se hizo un trabajo, la verdad, muy laborioso por parte del Consejo, y las 1.124 galerías están inventariadas y las 1.124 galerías deberían estar cerradas. La mayoría están cerradas. De hecho, se hace un control periódico de cómo está el estado de esas galerías. Ya. El otro día rescataron en Masca, no en el barranco de Masca, sino a ver si logro recordar el nombre. Bueno, ya me acordaré. Arosa. Arosa. En la zona de Arosa, a 8 extranjeros que se metieron por ahí por una finca privada, pero que ya he hablado con yo estuve aquí hablando con los propietarios y dicen, no es que hay una galería también al fondo, pero pasan, que es muy divertido, por lo visto, pasar por los canales que pasan por la mitad de la montaña, por los túneles, ¿no? Que tienen una verja, pero rompen la verja con una radial y se meten por ahí con los neoprenos, ¿no? Que debe ser una actividad muy divertida, como digo yo. Eso al final... Ese canal es de una comunidad de propietarios, entiendo. Efectivamente. Y al final esa soldadura y esos hierros y esa verja va a tener que arreglarlo ustedes otra vez. Sí, eso se arregla continuamente. Esos son problemas que estamos teniendo, son continuos. O sea, usted me verifica que lo que me contaba el otro día el propietario de esa finca... Sí, no solamente ahí. Es más, los canales tienen que también tener, tienen que tener unos cierres si son peligrosos, si discurren por veredas donde puede haber una caída. De hecho, los trabajadores que van a trabajar a esas zonas tienen que ir con una línea de vida, y a nosotros nos han llegado quejas de que por qué se cierra el canal si aquello es un sendero. Pues no es un sendero, por los canales es peligroso caminar. Ya. Una losa se puede desfondar. Yo sé que es muy bonito y hay canales que son una maravilla para pasearlos, pero los canales no se hicieron para pasear por encima de ellos, se hicieron para que el agua discurriera por ahí, y muchas veces es un peligro. Bien, hay algunas preguntas, pero por ejemplo en la desembocadura del Barranco de Santos hay un caudal de agua a todas horas. Está depurada este agua, se ven mosquitos y musgo todo el año, incluso en verano y cuando no llueve. Esto hay que preguntárselo al Consejo Insular de Aguas o también al Ayuntamiento. Si el agua sale por un caño rojo, es agua negra. Con eso se lo digo todo. ¿Es así? ¿Hay pozos en Tenerife de similares características al que se cayó el niño que murió en la península? ¿Están controlados y tapados? ¿Hay pozos de ese tipo aquí? En Tenerife hay dos formas de ejecutar los pozos. Es lo que llamamos el pozo tradicional canario, que es un pozo que va a una sección de 3 metros y se perfora hasta 300 y 400 metros. Y después en el fondo se abren galerías. Generalmente esos pozos aquí en Tenerife tienen una caseta alrededor, tienen una señalización, y dentro del pozo lo que es el brocal tiene una tapa. O sea, tiene primero un perímetro vallado, tiene una caseta y después tiene una tapa. Una caseta con su puerta. ¿Cómo? Efectivamente, con su puerta y con su techo. Después también tenemos, donde se cayó el niño en Málaga, esos son lo que se llaman pozos sondeo.
Ese tipo de pozos también están aquí, pero todos están tapados. Es decir, las comunidades están sujetas a una normativa que tienen que cumplir. ¿Sabe usted lo que es el gas radón? Yo sé lo que es el gas radón. Vale. No soy un técnico en la materia. ¿Afecta el radón al agua? Yo sé lo que es el gas radón porque una vez se rieron de mí en una rueda de prensa porque se me ocurrió preguntar eso, ¿no? Sí. Hubo dos muchachitos ahí muy espabilados que se rieron de mí en la rueda de prensa cuando pregunté una vez por el gas radón. Y mire usted cómo el gas radón está de moda ahora mismo, ¿no? Ya se hablaba en aquel entonces del gas radón. Estamos hablando de una emanación telúrica, de un gas que es bueno, por ejemplo, tener los edificios ventilados para que ese gas se mueva, porque se ha comprobado en algunos sectores que la inhalación continua del gas radón produce enfermedades como, por ejemplo, podría producir ciertos tipos de cáncer. Lo digo para que la gente lo entienda. Es una cosa natural, pero que ocurre. Y alguien pregunta, ¿afecta el gas radón al agua? No sabía decirle la verdad. Bien. Yo tampoco lo sé. Yo sé que es una pregunta para químico. Ya alguien pregunta lo mismo que pregunté yo. ¿Cuáles son los dueños de los canales del sur, intermedio y del Estado? Pues mire, el canal del Estado es un canal público. Por eso se llama del Estado. Igual que en el norte hay otro canal que se llama Canal del Norte, pero que también se llama Canal del Estado. Es decir, no todos los canales, la gran mayoría son titularidad de las comunidades. El canal intermedio es titularidad, entiendo, de una comunidad. Vale. No tienen mantenimiento, tienen pérdidas, están destapados. Los cañeros son especie a distinguir, ya no quedan. ¿Quiénes eran los cañeros? Los cañeros son los que distribuyen el agua, correcto. Los que distribuyen el agua, dice alguien. Oiga, pues el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, pero usted mañana a las 5 de la tarde en el Salón de Actos de Caja 7 va a hablar de la fiscalidad. ¿Usted? No, yo no. Usted no. Hablará un experto en la materia. Usted no. Un experto va a hablar de la fiscalidad con el tema del agua. La fiscalidad es cuáles son las exenciones, principalmente las exenciones fiscales. Efectivamente. Sobre, bueno, pues si te cuesta elevar el agua para venderla, lo que te cuesta el gasoil si tienes que usar una motobomba, ese tipo de cosas. Don Carlos Acevedo, gracias, buenas noches. Muy amable. Oiga, ¿no echa usted en falta más didáctica sobre el tema del agua? Desde luego que sí. Yo creo que nosotros tenemos una tarea pendiente para con la sociedad, que es explicar... El otro día... Digan, perdóname. Todo lo que hay detrás del gesto de abrir el grifo y que salga agua. Que además en Tenerife y en Canarias es un tema muy bonito porque la sociedad se ha implicado mucho en ello. Es decir, digamos que el solventar el tema del agua en Tenerife ha surgido de la propia sociedad. Eso no quita para que hayan iniciativas de carácter público, que las hay y muy valiosas también, pero desde luego siempre hemos tenido una tradición que surge de la necesidad de buscar el agua. El otro día decía el portavoz de Podemos en el Cabildo, en la jornada del agua que ha celebrado el Consejo Insular de Agua, decía, hay que hacer en los colegios, pero en toda la sociedad, hay que empezar a hacer un esfuerzo didáctico para enseñarles a la gente de dónde sale el agua, por dónde pasa el agua, cómo nos bebemos el agua, por qué nos la bebemos, cómo la orinamos, que llega a la depuradora y cómo esa agua la volvemos a reutilizar, y sobre todo desde el punto de vista de que el agua no debe ir nunca al mar. O sea, porque el agua es infinita, ¿no? O sea, podemos hacer con ella un montón de cosas, ¿no? Y me pareció muy interesante. Nos falta eso. Es muy interesante. Nos falta una campaña potente en la sociedad para que sepan entender la política y la cultura del agua. Yo creo que sí, y además hay iniciativas hasta en ese sentido. Hasta el punto de lo que tiras en el váter, ¿eh? Hasta el punto de cuidado por lo que tiras en el váter, ¿no? Porque cuanto menos porquerías tires por el váter, porquerías digo que si palillos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, más fácil será depurar ese agua, más fácil será revertirla al medio ambiente. Bueno, pues siempre aprendemos un montón de cosas. Bueno, muchas gracias. Al menos lo que intentamos en este programa. Gracias por habernos invitado. Bueno, ha sido un día más. Después de la publicidad vamos a la primera del periódico El Día y a continuación El Tiempo. Vamos a ver la primera del día, del periódico El Día, para mañana. Ya la ven ustedes, el gobierno adjudica el viernes la obra de Erjos. Esos son los titulares para mañana del periódico
El Día, que verán ustedes reflejado en las portadas y que la rotativa ya empieza a trabajar en las próximas horas. También publica el periódico El Día en su primera: Pleno. El Parlamento cuestiona el gasto de 4.000 millones en trenes. Acuerdo. La ley de servicios sociales costará cada año con 55 millones de euros más. En Sociedad, Santa Cruz abre una oficina para evitar desahucios en pisos de alquiler. En Sucesos, detenida una rumana en Tenerife por el robo de relojes de lujo. En Receta Electrónica, los canarios ya pueden comprar medicamentos en todo el país. En Infancia, Urbanismo inspecciona las 20 ludotecas de Santa Cruz. Quiere comprobar que cumplen todos los requisitos legales. Y la gran foto del día, Turandot, una ópera maestra. En Jornada Deportiva, béisbol, los Marlins encaran la temporada con reto de ganar la Liga y Copa. Y en fútbol, la plantilla del Club Deportivo Tenerife respalda la continuidad de Oltra. Esa es la portada para mañana del periódico El Día. Ha sido nuestra oferta, la de un día más hasta ahora. Y Vanessa Luz Ravelo, como siempre, despide este programa con el tiempo que viene. Hasta mañana, que será miércoles. Buenas noches. Mañana comienza la primavera en nuestro hemisferio norte y estará vigente desde este miércoles 20 de marzo hasta el viernes 21 de junio. Mientras tanto, la semana seguirá siendo primaveral, con algún sereno vespertino y la presencia del viento alisio que tanto regula nuestra temperatura. Gracias a él se hace muy agradable vivir en Canarias. Para mañana la Agencia Estatal de Meteorología predice en el norte y nordeste un día nuboso a primeras horas tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía. En cumbres y resto de zonas poco nuboso despejado, con algún intervalo de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres y máximas en ligero ascenso que serán más significativo en zonas del norte e interior. El viento soplará del nordeste y será más intenso en extremos noroeste y sudeste. En altas cumbres el viento soplará variable flojo. Brisas en costas oeste. Y mañana tendremos 12 horas y 8 minutos de sol. Amanecerá a las 7 de la mañana y 8 minutos y la puesta de sol será a las 7 de la tarde y 16 minutos. Y en cuanto a las mareas, en el gráfico podemos observar que la primera pleamar será a las 12 de la noche y 36 minutos y la siguiente pleamar a la 1 del mediodía y 3 minutos. La primera bajamar será a las 6 de la madrugada y 49 minutos y la siguiente bajamar a las 7 de la tarde y 1 minuto. Y la luna estará entre las fases de cuarto creciente y luna llena. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Que pasen ustedes una feliz noche. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.